Esta es la presentación del capítulo 4, Stock y diagrama de flujo del libro de Bala 2017, System Dynamic, Modeling and Simulation. A continuación tenemos el índice compuesto de una introducción, los conceptos de la construcción del diagrama de flujo, que son el stock, el flujo, convertidores, retrasos, roles del retraso, identificación de stock y flujos, representación matemática del stock y flujo, intervalos de solución, funciones sin integración y con integración. Posteriormente se presentan unos ejercicios y las conclusiones. Este capítulo presenta conceptos, metodologías y técnicas de construcción del stock flow, retrasos y funciones gráficas, diagramas de flujo y simulación utilizando el software Stella. Para confirmar la estructura de bucle de un sistema, el diagrama de flujo es la mejor forma de hacerlo, ya que los bucles causales sufren de una incapacidad para capturar el stock y el flujo de los sistemas. Es decir, de alguna manera se mantienen estáticos y no reflejan los comportamientos dinámicos de los flujos. Esencialmente, el stock y el flujo representan sistemas de diferencia de primer orden de una ecuación central de la teoría de la dinámica de sistemas. En el gráfico podemos ver la estructura del stock y flujos. El circuito de retroalimentación es un acoplamiento de ruta, decisión, acción, nivel o condición e información con la ruta que vuelve al punto de decisión. Entonces, en la figura 4.1 podemos ver cómo la condición estado alimenta a la información y esta información va hacia un flujo de decisión y acción, y esto de alguna manera se vuelve cíclico y, como se decía en el circuito de retroalimentación, vuelve al punto de decisión. Aquí tenemos algunos gráficos de cómo son las representaciones del diagrama de stock y flujos. Entonces tenemos las actividades, el flujo material, el stock, el flujo de información y los convertores. Los stock y los flujos son dos componentes básicos de la dinámica del modelado de sistemas. Las ecuaciones de un sistema se centran en la composición de cada stock y flujos. El diagrama de flujo de existencias debe mostrar cómo son las existencias y los flujos, cómo se presentan para producir los bucles de retroalimentación y cómo se interconectan estos para crear el sistema y, por supuesto, para poder demostrar las dinámicas que se presentan dentro del sistema. El stock. La variable describe la condición o el estado del sistema en un momento determinado. Estas variables son acumulaciones en el sistema. En los gráficos podemos ver entonces cómo el stock está reflejado por la población con sus respectivas variables de flujo de entrada y de salida en un cuadrado. De forma matemática, la ecuación sería la población igual a una población en un tiempo determinado menos la derivada de este tiempo más la tasa de nacimientos menos la tasa de mortalidad por un tiempo determinado. Otro componente principal dentro del diagrama de flujo y stock es precisamente el flujo. Estas variables indican qué tan rápido las existencias están cambiando. Los flujos están representados por símbolos de válvula, como se puede ver en la figura 4.5. Los ejemplos de estas variables son la entrada, tasa de natalidad, y la salida, tasa de mortalidad al stock de población. Entonces aquí vemos los flujos de entrada, la tasa de natalidad, que sería igual a la población por la fracción de la tasa de natalidad, y como flujo de salida la tasa de mortalidad, que es igual a la población
por la fracción de la tasa de mortalidad. Los convertidores. En general, estos convierten entradas en salidas, por lo tanto el nombre es como se menciona. En la figura 4.7, el área cultivada deseada, la rentabilidad y el tiempo de ajuste son convertidores. Convertidores con respecto a retrasos. El retraso de tiempo se define como el tiempo requerido para el flujo de material o información y más precisamente es el tiempo por el cual la salida va hacia la entrada. Por lo tanto, el retraso puede ser un retraso material o retraso de información. El retraso de material provoca el retraso en el suministro de material y el retraso de información es el retraso en el procesamiento de la información. El rol del retraso. Este juega un papel muy importante en el flujo de información y material y por ende el comportamiento conductual del sistema y los puntos clave merecen una especial atención con respecto a tres actividades que se deben tomar en cuenta. La primera es reconocer la demora como un factor en la toma de decisiones, respetar el retraso como un elemento para comprender el éxito o fracaso y considerar el retraso como una fuerza para determinar el valor de cambio. Identificación del stock y flujo. En teoría de control se conoce a las existencias como variable de estado y los flujos se conocen como derivados. En la dinámica de sistemas se identifica el límite de sistemas a través de las variables y su afectación unas a otras. Las existencias son cantidad y los flujos son cantidad por unidad de tiempo. Las existencias solo se modifican por flujos y el contenido de las existencias y las redes de flujo se conservan, es decir, se mantienen constantes. También los convertidores son la elaboración de flujos y por tanto estos están afectados por acciones y constantes. Un ejemplo de esto es la población como una variable de stock y la natalidad y la tasa de mortalidad como una variable de flujo. Representación matemática del stock y flujo. La ecuación de las existencias puede representarse mediante una ecuación de diferencia finita de primer orden y se expresa de la siguiente forma. Como vemos, es una expresión matemática que contiene integrales. Esta de forma diferencial también tiene su expresión en derivadas. Intervalo de solución. Si el intervalo de soluciones es demasiado largo, se genera inestabilidad que surge del proceso informático, pero en realidad no es una característica dinámica propia del sistema mismo. Si el intervalo de solución es demasiado corto, sería como innecesario simularlo. Como regla general, el intervalo de solución debe ser la mitad o menos del menor retraso de primer orden en el sistema. Funciones sin integración. Existen varios tipos de funciones especiales que tienen la naturaleza de flujos o convertidor. Estos son procedimientos especiales de cálculo, interpolación de tablas, entradas de prueba, aleatoriedad y elecciones lógicas. Estas funciones pueden imponerse en cualquier canal de flujo y no introducirían ningún retraso de tiempo o periodicidad en el sistema. Dado que estas funciones incluyen stock, cambian las cantidades de forma de tiempo que se mueven entre sus entradas y salidas. Estas funciones son conjuntos de acciones elementales y ecuaciones de flujos. Las funciones smooth, retraso de información y retraso de material contienen integración. El smooth, por ejemplo, produce un promedio exponencial de primer orden de un flujo físico. Normalmente se insertan en el canal de flujo o canal de información en un modelo. Ejercicios. Aquí vamos a presentar un modelo de población. Como vemos, se ha graficado el flujo, el diagrama de flujo y stock, cuyos componentes son precisamente la población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de fracción de nacimientos y la esperanza de vida. Entonces, vemos que
La población es una variable de estado, es decir, un nivel de población, y está representada por una acción. La tasa de natalidad es una entrada, es decir, una población por año en la población de existencias. Y la tasa de mortalidad es una salida a la población de existencias. En este diagrama de flujo de existencias podemos ver una retroalimentación positiva que consiste en una relación de la población y nacimiento que genera un crecimiento, y una retroalimentación de ciclo negativo que consiste en una relación de población y muerte que disminuye a la población. Entonces podemos decir que la población aumenta por nacimientos y disminuye por muertes. En el gráfico también 4.17 podemos ver el comportamiento y la tendencia luego de haber ingresado los datos en el sistema Stella, datos devenidos de la estructuración de las ecuaciones, la general o de la de nivel, y las ecuaciones respectivas de flujo, tanto de entradas como de salidas. Entonces ahí vemos un comportamiento exponencial con respecto a una población simulada para un periodo de 100 años. En este ejemplo vemos el sistema de almacenamiento de granos. Los granos se almacenan para mantener la calidad, para plantarlas como semillas, continuidad de la oferta y mayor precio. Aquí se considera el almacenamiento de granos en minoristas para resolver las variaciones de precios y brindar bienestar a los consumidores. En este diagrama se muestra que las existencias de los granos para los consumidores y granos para mantener el suministro deseado son por encargo. El stock de granos entonces aumentaría al recibir la tasa de grano en el pedido y disminuye en la tasa de liberación de stock de granos. También podemos ver que la liberación de esta de este producto depende del stock de grano y la fracción de liberación. La tasa de recepción, en cambio, vemos que depende del grano en el pedido y el retraso de recepción. Entonces se puede ver que este modelo ha sido simulado para ver qué sucede con el stock de granos, la tasa de recepción y la adquisición a lo largo del tiempo. Entonces esta figura nos muestra estos parámetros simulados en donde podemos ver a continuación una gráfica en donde estos parámetros se presentan una oscilación con el tiempo debido a la adición de retraso creado por la línea del suministro, como se presenta por la adquisición de los granos y por la tasa de recepción. Aquí de igual manera que el ejemplo anterior se ve los comportamientos luego de haber ingresado la información, ecuaciones, la ecuación general, la ecuación de nivel y sus respectivas ecuaciones de variables de flujo, tanto de entrada como de salida. Conclusiones. El diagrama de stock y flujo es una representación más completa con relación al diagrama de bucle causal, ya que capturan relaciones entre las existencias y los flujos que componen el sistema. Siendo estos dos elementos importantes dentro del modelado en la dinámica de sistemas, es importante tener claro que la variable de stock es una medida en un momento determinado. Así también el flujo es una tasa de cambio en el stock, es decir, indican que tan rápido cambian las existencias en función de unos parámetros.